Bien, estamos tan emocionados de iniciar esa nueva serie titulada Llamada de lo Salvaje. Jenny está emocionada, pero si antes de comenzar, si has estado viendo por algún tiempo y eso te gusta lo que estás viendo en Vida Fresca y estás en un lugar donde necesito entender qué esto significa en Vida Fresca y lo que significa para mi vida, déjame decirte que te aceptamos. Tú eres parte de esto y estamos emocionados de lo que Dios está haciendo y en esta temporada Él está abriendo puertas y esto es lo que significa hacer el ministerio a un nivel global y estamos emocionados. ¿Cuál es tu siguiente paso? Porque hermosamente estás viendo estos mensajes y más estás sintiendo que ese es tu pueblo, que nosotros somos tu pueblo y quieres ser parte de esa fiesta. Y Dios lo que quiere es agrandar esta mesa. Pero a lo mejor tú dices, yo estoy en Florida o en Kuwait o en Sudáfrica, ¿y qué significa para mí que el ser parte de Vida Fresca? Bueno, estoy muy emocionado y estamos trabajando bastante fuerte. Es tanto duro el emocionarte y déjame decirte que ahora tenemos nuestro curso de impacto en línea y ahora está disponible en nuestra página de internet freshlight.church/crash course. Y eso significa que es cuál es nuestra cultura, lo que creemos y lo que llamamos a esta iglesia de Vida Fresca. Está dividido en 3 secciones y lo mejor es que está disponible en demanda y lo puedes ver una vez o uno a la vez o los puedes ver los 3 seguidos, así como viste la serie de El Espejo Negro y que le puedas pedir perdón a Dios por haber visto esta serie, pero de alguna manera tenemos que hacer espacios. ¿Y qué significa ser parte de esta Vida Fresca? ¿Qué significa todo esto? Y el tomar parte, ser uno de nuestros grupos de impacto y estar sirviendo a Dios en donde quiera que tú estés viviendo, y entre más seamos es mucho mejor. Entonces podrías considerar que si estás sintiendo ese llamado, si estás sintiendo este jalón magnético, el tomar esa trayectoria y el iniciar este curso de impacto en línea. Estamos tan emocionados. Bueno, si tienes una Biblia, estamos en Santiago capítulo 1, donde estaremos aquí durante 6 semanas estudiando juntos, y este título de primer mensaje lo estoy titulando Defiende tu posición. Defiende tu posición. Santiago capítulo 1 del versos 19 al 25, donde dice Santiago: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Con bastante aprecio a Jack London hemos tomado el título de El llamado a lo salvaje como este título con donde estamos organizando estos mensajes en las siguientes semanas que vamos a pasar en el libro del Nuevo Testamento, el libro de Santiago, porque es exactamente lo que Dios quiere hacer en nuestras almas, que se mantenga sana, vibrante, impredecible, siendo a la expectativa, llena de fortaleza, estar en un mundo salvaje. Esto es lo que Jesús nos está llamando, así como el castor lo dijo en las Crónicas de Narnia. Él no es el león manso, es un león salvaje. Él es bueno, pero es lo que Dios quiere de nosotros. Esto es lo que existía en el huerto del Edén, cuando estábamos viendo como niños, pero no estábamos desnudos, sin avergonzarnos. No había temor, sino un gozo puro, pura adrenalina, haciendo lo que Dios nos había llamado a hacer y reportándole todo lo que estamos haciendo. Teníamos una relación con Él y
y con nosotros, sin pretensiones, sin engaños, será salvaje. Y esto es lo que será cuando estemos en los nuevos cielos, en la nueva tierra, cuando estemos fuera de nuestros cuerpos y que nos están llevando al pecado, nos llevan al egoísmo, y donde no hay nada no habrá en las noticias accidentes automovilísticos, algo, esas historias como las que leemos, no habría una pandemia, nada que nos engaña, nada que nos envenena. Así será en ese día, completamente salvaje. Y ahora estamos en ese espacio entre estos dos huertos, esta ciudad que va a descender del cielo y el lugar donde estamos, y a causa de lo que Jesús atravesó en aquel huerto de Getsemaní, donde Él levantó esa copa y aceptó la cruz. Aquí nos sentamos en este momento, donde estamos en Cristo, y es posible, aún en esta naturaleza caída, el de ser sanados, el poder ser hechos completos, el poder ser restaurados, de ponerse estas ovejas sobre sus hombros y escucharlo cómo se regocija cuando él regresa a la casa de su padre. Qué bueno es que encontré a esta oveja perdida, y él está levantando sus puños cuando él encuentra esa moneda que estaba perdida, y ella levanta encuentra esa moneda y reúne a todos sus amigos para celebrar. Y es como el padre que está llorando por cuando su hijo pródigo regresa al hogar, mientras nosotros recibimos este llamado a lo salvaje. Y como está en esta posición el primer huerto, cuando estamos yendo hacia la eternidad. Y esta serie, en resumen, se requiere de bastante trabajo para mantenernos salvajes, para mantenerlo en un estado salvaje. Y como una ilustración, déjame decirte en los lugares que están en las selvas vírgenes que están en nuestro país a través de Estados Unidos. De hecho, en total hay 400 mil millones de acres que son de sierras vírgenes, y es impresionante cuando piensas que hay 62 bosques nacionales, 193 millones de acres de bosques. Hay tantas áreas que están vírgenes en el sentido estricto de la palabra, que perderte, y en un sentido simbólico no estricto, pero hay una riqueza que tenemos en nuestro país, y donde Dios inició a vida fresca, hay una abundancia de este tipo de elementos. Y una de las preguntas que más me hacen cuando hago una entrevista o cuando hablo con la gente, casi siempre que está por venir, es ¿por qué en Montana? Como por la entonación, ¿qué te guió a Montana? Y me están viendo, parece que tú no perteneces allá. No queremos, eres muy bueno para donde veniste. Y esa es la cosa, ¿por qué en Montana? ¿Por qué en Montana? Y yo siempre batallaba, no sabía cómo responder, no sabía cómo el Espíritu nos trajo a este lugar, y no era necesariamente se nos apareció que debería ser en Montana, pero la respuesta que doy en estos días, que siento en mi espíritu, es que no sé exactamente por qué Dios escogió que Vida Fresca naciera en Montana, y mientras se está alcanzando a una manera global, tocando vidas y ministrando a la gente, y que le damos a Dios toda la gloria, nosotros estamos asombrados, y esto no tiene sentido, que sentimos como que estamos esquiando frente a una avalancha y estamos tratando de seguir avanzando antes de que esto nos arrastre, y la respuesta que siento es que cuando Dios quiere, con una sola tormenta, mandar agua al Pacífico y al Atlántico, Él lo hace mandándola a la lluvia en la divisoria continental, y todo a través de todos estos ríos, las corrientes, los arroyos, y estos llegan finalmente a los océanos, pero eso lo hace en esta región, y esto es lo que siento que Dios está haciendo. Él está mandando esa tormenta refrescante, esa tormenta de su espíritu, esa tormenta de amor, y lo está haciendo en un área donde es completamente rica de montañas y de lagos, y desde Oregon a Wyoming, la belleza,
la belleza tan impresionante de Utah y esta área donde llamamos nuestro hogar, y lo estamos sintiendo que Dios está haciendo bastantes cosas, alcanzando en lugares tan lejos de costa a costa, de un mar al mar brillante, y está haciendo en este hermoso lugar que es hogar para muchos de esa belleza, esas áreas tan hermosas, así como el parque de Yellowstone y el parque glaciar y muchos otros. Pero estos lugares tan hermosos, 400,000 millones de acres, ha llevado bastante trabajo para poder estar aquí en el 2020 y para que permanezcan intactos, que no haya un restaurante de Taco Bell, que no haya torres de telefonía celular y condominios y todo tipo de mercadotecnia. Y cuando vamos al parque estatal del Caballo Muerto, y que no haya gente que se esté aventando los precipicios con las cuerdas de bungee. Y si no te has quedado dormido, voy a tratar de hacer lo mejor, de tomar esta historia, y es tan interesante porque el primer parque nacional en nuestro país, y estamos impresionados por el que tenemos aquí, pero Australia tiene 500 parques nacionales. Belice tiene el mayor porcentaje que se ha dado al país, el 63% son parques nacionales, pero estamos viviendo en un país donde yo crecí, y en nuestro país el primer parque nacional fue Yellowstone, y se convirtió en un parque nacional a causa de la declaración que fue hecho después de la Guerra Civil en 1872. Teníamos ningún parque nacional y ahora tenemos el primero. Y aún Lincoln sabía que esta área era tan hermosa que no había nada particular en el país. Esta área se va a convertir en un parque nacional, y esta fue donde primera vez se hizo la frase, y el presidente Grant fue el que la instituyó. Y cuando pensamos en parques nacionales, pensamos en John Muir. John Muir fue el hijo de lo salvaje, de la selva. Él realmente inició el movimiento de conservación de los bosques, y esta una persona tan sorprendente que estaba casi a punto de morir. Él subió el monte Whitney y estaba tan emocionado, y luego de repente me encontré en la cima de esta montaña. Él pensaba que de sí mismo que las montañas lo estaban llamando y él debía ir. John Muir fue el primero que convenció a Teddy Roosevelt de venir a visitarlo en el parque Yosemite en California, y fueron a acampar, y después de acampar por 3 días se ha llamado el evento más significativo en la historia de la conservación en este país, porque era durante ese periodo que el amor que Roosevelt tenía para el estar al aire libre, y que esto iba a desarrollar el carácter de cualquier persona, y esto se desarrolló cuando él creció en las praderas de Dakotas, y donde él estaba tan cómodo, el estar sucio, el haciendo el trabajando en los ranchos, luchando contra osos y apaciguando caballos. Y bueno, y esto es lo que él hizo. Él creó el Servicio Forestal Nacional, 150 bosques nacionales como presidente, 51 reservas aviarias federales, 4 reservas federales de caza, 4 parques nacionales. Con eso duplicó la cantidad de parques nacionales que teníamos. Pero ¿cuántas reservas aviarias has creado tú? Sí, igual que yo, ninguna. Y él lo que hizo, él creó la manera en que pudieran declarar un monumento nacional, cualquier presidente pudiera declarar. Y de ahí en adelante todos los presidentes han declarado ciertas áreas como monumentos nacionales. Y él fue culpable de que 231 millones de acres estuvieran bajo la protección del Acta de las Tierras Vírgenes. Ahora vamos a avanzar hasta Woodrow Wilson, que es el 1916, y aquí vemos al presidente Wilson, que estaba muy pensativo en su escritorio, pero él firmó el acta, que es el acta orgánica, y esto formalizó una rama del gobierno que estaría a cargo de
estas áreas que necesitan ser vigiladas, necesitan crear una agencia para enforzar un cierto tipo de policía, y tiene ahora 20,000 empleados y 300,000 voluntarios cada año tratando de mantener estos parques en la manera en que están. Y ahora que durante esta temporada de COVID están todos siendo tan visitados alrededor del país, porque la gente puede vivir en sus camionetas, en sus camiones, y ahora si avanzamos de ahí, de Wilson al presidente Delano Roosevelt, que él también estamos saliendo de la Gran Depresión y después de haber salido de esos terrenos y había generado ese nuevo trato y está tratando de animar la economía, y entonces él creó el cuerpo de servicio forestal que plantó 2 billones de árboles, bastantes árboles que fueron plantados en esa área que son de 100 millas de ancho y que se va desde la frontera de Canadá hasta la frontera con México, y era tratando de terminar estas tormentas de arena. Pero también él mandó construir todos estos campamentos donde tú y yo nos hemos quedado, construyendo senderos, construyendo presas, y fueron construyendo tantas cosas como aquellos caminos que tenemos aquí, el camino para ir al sol, y tenía este espíritu de aventura. Y luego Lyndon Johnson, que es el sucesor de Kennedy, en 1964 está firmando aquí el acta de las tierras vírgenes. Y ahora con esta acta tiene la legislatura que cualquier área, que esta área salvaje va a estar protegida de cualquier maquinaria o de cualquier estructura permanente o actividad comercial, para que no solamente sea un parque nacional donde tú lo veas por tu vehículo o que puedes volar sobre un helicóptero, sino que se va a mantener exactamente para que las generaciones futuras las puedan ver, así como Lewis and Clark las vieron, así como lo vieron las tribus indígenas que fueron las primeras que lo vieron este país como debía haber y es un área en contraste de que vamos a mantenerlo y va a ser reconocida como un área que no va a ser pisoteada por el hombre, porque el mismo hombre es un visitante y no va a permanecer en estas tierras. Y esto es hermoso. Y podríamos continuar diciendo que cuánta gente está trabajando para el servicio forestal, que son 30,000, pero lo que quiero ver con todo esto, con esta historia de las tierras vírgenes, las tenemos para que podamos experimentarlas, están ahí para que las puedas ver, para que las puedas visitar a cualquier tiempo del año, pero que no sean tocadas por el hombre. Es lo que quiero que veas, es que estas cosas no permanecen salvajes, si no hay bastante trabajo. Hemos trabajado bastante, necesitamos trabajar bastante, tiene que haber cierta policía, reglas. De otra manera el hombre va a tomar posesión de esto y lo va a arruinar, nuestra naturaleza lo va a desperdiciar. Hubiéramos pavimentado este paraíso para poder llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para mantener esas áreas como salvajes? Para decir, hemos llegado hasta aquí y no vamos a ir más allá, como Roosevelt dijo en una carta, nosotros no debemos construir este país, necesitamos en un solo día, sino que vamos a hacer un país que permanezca, lo queremos que sea un país que nuestros nietos lo puedan disfrutar, porque Dios es fiel hasta 1000 generaciones. Y mientras estamos haciendo crecer esta iglesia, tenemos que tener una forma de pensar similar. Necesitamos pensar de una forma generacional. Tenemos que tener ese impacto. Y ojalá que tú estés haciendo oraciones por lo que tus tataranietos van a hacer cuando unos días ellos estén viendo a través de tu diario. Puedes creer que en el 2020 Él estaba orando por mí, Él estaba orando y Él lo estarán diciendo desde sus robots a través de, no sé, en donde sea que estén, pero no pueden entrar con esos vehículos motorizados, sino ya sea a pie o en caballo. Pero es lo que quiero que vean, y para ti y para mí, el poder tener nuestras almas que estén tan apasionadas, alocadas, y tener esta fortaleza, este tipo de vida que necesitamos que
tener. Necesitamos trabajar bastante duro para poder proteger, para poder mantener mantener estas flamas brillando tan duro, pero necesita haber cierta legislatura, tener ciertos empleados para como poder tener, para que esta tierra y así de esa misma manera la tierra de nuestra alma puede ser pisoteada, va a estar acumulando cosas, y si tú estás viendo un día de estos, nada, estarás salvaje, estarás viviendo una vida que no está tan lejos de lo que Dios quería que fuera, y habrá torres de teléfonos celulares y había restaurantes de McDonald's donde debería haber simplemente unas vistas impresionantes. Así estará tu corazón. Tu caminar con Jesús no debería ser comercializado, no debería ser como una materia prima. No es algo que debe ser controlado, que tú lo vas el domingo y eso es lo que significa ser cristiano, sino es levantar nuestra cruz, es seguirlo a Él cada día, porque Él compró nuestras vidas y ahora nosotros lo vamos a seguir a Él todos los días. Todo se convierte en un acto de adoración. Nada es imposible sin Dios. Esto debería ser un baile, un gozo, una fiesta. No debería ser nada que tú puedas entender por completo por ti mismo. Pero uno de estos días nosotros tenemos que defender, pero para llegar a ese lugar tenemos que defender nuestro puesto. Necesitamos proteger el castillo de nuestro corazón. No solamente tú tienes una responsabilidad de mantenerlo. No solamente estoy hablando de su alma. Necesitas proteger el castillo de tu corazón para que constantemente, por siempre, siempre estará esta bandera llamada gozo que está en lo alto y será un testigo en este mundo que está lleno de preocupaciones, que hay un rey que está residiendo aquí, que hay un rey que está residiendo en tu corazón. Habrá una fiesta, esto será algo salvaje, habrá bastantes cosas, pero serás salvo. Y es como cuando vas para el restaurante, quieres una comida que ya está empaquetada, sino tú nunca estás seguro, no sé lo que significa cuando estás caminando con Jesús. Estás caminando con Dios, que no parece que nada es seguro, pero es algo bueno y será tan emocionante y habrá tantas historias que podrás contar, pero para que esto ocurra, tú tienes que defender tu posición. ¿Contra qué? Dos cosas, la tentación y aflicción. Tú tienes una responsabilidad de proteger el castillo de tu corazón, porque tú estás siendo atacado cada día por tentación. Estoy hablando del pecado y del sufrimiento. Y estas dos cosas, Santiago nos las presenta como que siempre está tratando de bombardear y capturar esta bandera, para bajar esa bandera del gozo de nuestro corazón. Y dice que el mundo, ellos sí son cristianos. Esto quiere decir que van a la iglesia una vez a la semana, tienen una Biblia y a lo mejor están dispuestos que publicar una o dos cosas en Facebook, pero su gozo, su fortaleza no viene de Dios. Hay algo diferente en ellos, algo que es diferente. Y yo quiero tener eso. Santiago, en los primeros 2 versículos de esta carta, lo pone eso, quiero que lo veamos. Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Entonces la aflicción, el sufrimiento. Sí, las cosas no están saliendo bien. Cuando tú caes, quiero que esta bandera del gozo esté por encima de tu corazón. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Así que nos está diciendo que lo que debemos hacer es que cuando la vida te falla, es lo opuesto de lo que tú sientes. Así que quiero escribir esta pequeña carta. Imagínense leyendo: ¿tu vida está fallando? Sí, entonces deberías estar gozoso. ¿Qué? Me odio esta carta. Esta es la peor carta que podíamos haber recibido. Sí, esto suena como una locura, pero cuando tú caes en estas diversas pruebas, quiero que tengas más gozo que nunca antes. Sí, y esto es lo que debemos hacer cuando que tengas gozo en medio de la aflicción, del sufrimiento. El segundo es pecado. Y esto es lo que esta tentación, verso 12.
dice, dichoso el que resiste la tentación, y vamos a subrayarlo, dice, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida. Y esto es maravilloso. ¿Sí? Una corona. ¿Cuánta gente en tu vida te están ofreciendo una corona? Esto es maravilloso. Y lo que debo hacer es no cedernos a la tentación para recibir esa tormenta que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Y sabes qué se siente el recibir esa corona? Es algo gozoso. Entonces el gozo, en medio de la aflicción, gozo si nosotros vencemos, resistimos la tentación. Y ahora la palabra paciencia y el soportar, ambas palabras es la misma palabra en griego, y la palabra es tan buena, una palabra tan buena, quiero que la escriban, es hupomone, hupomone, hupomone. Sí, aquí esto es lo que es maravilloso de esta palabra. Hupo es como estar, es alguna con intensidad, como que bastante, y menos es la posición. El hupomone es el tener esta posición, es estar listo, estar alerta, estar predispuesto, estar parado, y esto es estar alerta, listo para ir. Estoy estabilizado, estoy listo para ir, así como cuando estás navegando y pones tu remo para soportarte, para apoyarte, y entonces ahora tienes 3 puntos de soporte. Esta es la estabilidad, este es hupomone, el estar listo, el hupomone. Entonces cuando él dice que quiere que resistas la tentación y la aflicción, porque va a haber un gozo en tu corazón, esto se va a desarrollar en ti, vas a estar, no te va a faltar nada. Quiero que tengas esta posición de estar listo. Es cuando esto te golpea, está bien, estoy listo, no voy a seguir a Jesús. No, caray, yo pensé que Dios era bueno. Sí, ¿de veras? ¿Dios no puede eliminar el COVID? Sí, estás listo para ser derribado porque esta es dificultad, y el enemigo está soplando y soplando para está tratando de destruir a tu matrimonio, tus hijos, después está tratando de eliminar la paz y está siendo golpeado una y otra vez. Hupomone, tienes que tener esa posición lista para defenderte, no puedes tener los rodillas débiles. Tienes que doblar esas rodillas, tienes que estar listo, tienes que descender, tienes que tener un centro de gravedad más bajo. Si vas a poder resistir, tienes que revisar tu posición. Y luego viene la tentación, el enemigo está tratando de golpear la puerta de enfrente, entonces él va a ver si cerraste la puerta de atrás, ver si la puerta de atrás está abierta, y esto puede traer esa tentación, va a traer esto en tu computadora, te va a mandar un mensaje de la novia que tenías antes, y entonces tiene que estar en un hupomone, tienes que soportar la tentación, y esto es lo que es hermoso de tener esa posesión, y lo vi en mi diccionario griego, y la definición es el permanecer, de mantenerse cuando otros se van, el soportar, el resistir, el defender tu posición, el perseverar. El enemigo está viniendo a estas áreas salvajes que necesita permanece una selva tropical, así como el Gran Cañón, y esto es maravilloso que cuando la gente llega ahí, tú sabes que es una área salvaje cuando tomas una foto y dices, no, ¿sabes qué? Esto lo voy a tomar por un momento porque tengo el mejor lente en mi teléfono celular, y se lo muestras a alguien más. Y no, puedes ver esto, pero esto no es nada cuando estás ahí viéndolo en vivo. Y eso es lo que tus almas deberían ser, es como tu vida debería ser. Cuando tú te despiertas y dices, no, yo sé que hay esta dificultad, pero en medio de todo esto hay una salvaje, ahí está el Dios salvaje, y tienes que defender tu posición. En 1964, si vemos esta acta, y no puedes traer esto para aquí, no puedes aterrizar tu helicóptero y puedes pescar aquí. No, estamos a defender mi posición. No, tú no puedes hacer esto es una actividad comercial, tú no puedes traer esto aquí. Esto es Jesús.
Sí, los mercaderes que estaban ahí vendiendo, y Jesús tiró las mesas. Todas las naciones deberían estar aquí. Esto debe ser en estado salvaje, esto de mantenerse fresco, necesita estar floreciente, necesita estar prosperante. Tú no puedes tener esto, tienes que decir que no, tú tienes que defender tu posición, tú tienes que decir que no, tú tienes que decir, esta alma es el lugar donde Jesús es rey y es en este trono, y esto no es bienvenido aquí. Tú no puedes ceder, tú no puedes darle un poco, tienes que defender tu posición, la tentación, tienes que resistir la tentación, resistir la aflicción, y si lo haces, tú estarás en un lugar completo. Y esto es lo que dice aquí. Deberías estar emocionado cuando estés pasando por diversas pruebas, porque la fe va a probar, y si tú dejas que la paciencia tenga su obra, entonces tú serás perfecto y completo, y nada te faltará. Escúchanme con cuidado. El sufrimiento, está diciendo, te va a traer cosas que no sabías que tú necesitabas. Y la manera en que Dios lo hace es quitándote ciertas cosas que tú pensabas que no podías vivir sin ellas. Y la razón por la que no podemos tener este gozo en las pruebas es porque nosotros siempre perdemos algo que pensamos que no podíamos vivir sin ellos. Las personas, posesiones, controlando una cierta situación, esto es sufrimiento. Y es cuando nos quejamos, y es cuando nos sentimos entumecidos, y queremos hacemos un berrinche, y es cuando necesitamos que Dios el Padre, en su sabiduría, Él sabía que algo necesitaba ser quitado para que pudiéramos recibir algo que no recibiríamos de ninguna otra manera. Y si este es el caso, necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría cuando atravesamos por algo, cuando tomamos una decisión difícil y debemos tomar esa decisión de integridad. Perdemos algo que queríamos, pero para que nosotros podamos regocijarnos en ese momento necesitamos sabiduría, y Santiago tiene algo de sabiduría para nosotros, y él quiere darnos algo de sabiduría, y esto es uno del énfasis de este libro. Hay dos cosas que realmente se aparecen en el libro de aquí, y una de las cosas por las que llamamos a este libro, él utiliza más analogías con la naturaleza que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. ¿La escuchas? Es el llamado de lo salvaje. Pero Santiago habla más el tema de sabiduría que ningún otro libro. De hecho, también otro apodo es el Proverbios del Nuevo Testamento, y está más enlazado al Proverbios y Eclesiastés en el Antiguo Testamento que cualquier otro tipo en el Nuevo Testamento. Él escribió más acerca de sabiduría que ningún otro autor en el Nuevo Testamento, y parte de eso era porque él era medio hermano de Jesús. No sé, porque yo me lavaba los dientes junto a Dios cuando estábamos creciendo. Sí, él durmió en la misma litera que Jesús. Sí, yo escuché lo que esta persona tenía que hacer. Santiago era bastante impresionante, y sabemos por la historia del Nuevo Testamento que él era el líder de la iglesia en Jerusalén durante 30 años. Y como Tim Keller dice, es que cuando estás en un equipo que está San Pedro, San Juan y Santiago, y cuando todos se ven a ti como el líder, tú sabes que estás haciendo algo bien. Cuando piensa en aquel tiempo, cuando Pedro y Juan eran contemporáneos, ellos veían a Santiago como el mariscal de campo, que es algo muy increíble, que fue él escrito como un pilar en la Biblia. Él es un pilar. ¿No te gusta como si el mundo te viera así? Jordan Peterson dice que el ser la persona más fuerte en el funeral de tu padre, que toda la familia te pueda ver y que tú seas un pilar para tu familia en el momento más difícil. Qué pensamiento tan increíble que nos inspira, y en ese momento no vamos a estar intoxicados, completamente borrachos, sino vamos a estar completamente fuertes, y que Dios pueda levantar gente que sean como pilares en esta casa. Y no solamente hombres, sino hombres y mujeres, que todos pudieran orar por sus hijos, por sus hijas, que sean como estas esquinas adornadas.
Dios quiere que seamos pilares. ¿Y qué hace lo que hacen los pilares? Bueno, esto lo hacen más hermoso, pero ellos mantienen, ellos soportan algo. Y cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto en un lugar donde quiera que sirvamos, donde quiera que vivamos, donde quiera que jugamos. Nosotros debemos de ser pilares. Y estamos puestos ahí, que podamos soportar. Y Santiago estaba ahí de esta manera. Y él era una persona bastante justa. Su otro apodo era Santiago el justo. Él tomaba las reglas y que todos supieran las reglas. No, tú sabes que el camino más largo para todos. Entonces este era otro de los apodos, Santiago el justo. Y luego, ¿cómo podía hablar Santiago en respecto al sufrimiento? Y tú debes tener gozo cuando estés sufriendo, pero ¿por qué cosas atravesó? Bueno, vamos a hablar uno de los momentos finales. Vamos a hablar bastante de su vida, pero los momentos finales de su vida. Sus enemigos lo subieron a un lugar muy alto, así como a Jesús fue llevado en la tentación y lo aventaron. Pero Santiago fue aventado y él sobrevivió la caída. Entonces sus enemigos descendieron y lo apedrearon. Y cuando se cansaron de apedrearlo, alguien finalmente trajo un garrote y le golpeó la cabeza hasta que finalmente murió. Así es como Santiago murió. Entonces les digo, Santiago es digno de nuestra atención cuando se trata de nuestra postura, de nuestros corazones, cuando encaramos cosas bastante difíciles. 3 cosas de este pasaje que acabamos de leer y estamos a punto de terminar, pero Santiago nos dice 3 cosas muy importantes. La primera es que escuches, la segunda es qué es lo que escuchas y la tercera es cómo escuchas. Y vamos a empezar en la primera. Es importante que escuches. Así como dice en verso 19, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Está diciéndolo que esto está conectado a las pruebas, a las dificultades, está conectado al jupómone, esta posición para estar listos cuando estamos siendo tentados. No te apresures en hablar. No te cedas a la ira, a aquello que está en tu interior. La solución es que seamos listos para escuchar. Eugene Peterson se lo pone de esta manera en la versión del mensaje. Dice, sé un líder con tus oídos, seguidor por tu lengua y que tu ira vaya en la retaguardia. Es tan fácil de poner esto en un orden inverso. Y entonces cuando sentimos algo, actuamos en ello y asumimos y salimos, cortamos a la gente con nuestras palabras, dejamos que esta ira salga de nosotros y estoy bien, decimos estoy bien, pero no estamos bien. Somos unas personas pasivas, agresivas. Pero ¿cómo escuchas? Primero haces preguntas y luego te callas. ¿Qué es lo que no estaba viendo cuando esto ocurrió? Sí. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Que estamos tan listos para escuchar. Estamos listos para escucharnos el uno al otro, escuchar a Dios, y lo hacemos por medio de la oración. Santiago tenía otro apodo, le decía el pilar, el justo, y otro era muy raro, que era las rodillas de camello. ¿Cómo te gustaría que tuvieras ese apodo? Santiago, el que tiene las rodillas de camello, ¿saben por qué lo llamaban así? Porque si has visto cerca de un camello, parece que tienen unas rodilleras, porque cuando ellos se sientan en sus rodillas, y es por eso que tienen estos callos tan grandes que parecen unas rodilleras. Y Santiago era llamado las rodillas de camello porque tan a menudo era como un camello estaba en sus rodillas y él desarrolló estas rodillas callosas. Y una leyenda es que cuando lo aventaron desde el templo, él no se murió porque él aterrizó, él cayó en sus rodillas. No lo estoy inventando. Y yo sé que sea cierto o no, es muy claro que Santiago, cuando él estaba pasando por cosas difíciles, él hacía lo que nosotros debíamos hacer. Él no se apresuraba a tomar una decisión, a contestar, estoy enojado, estoy molesto, quiero decir bastantes cosas, pero Dios, quiero escuchar, quiero estar listo para escuchar. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo me estás guiando al gozo? ¿Qué me estás tratando de dar, permitiendo que esto sea quitado de mi vida? Cuando estás atravesando por ello, que seas tentado, es importante que tú escuches.
pero también es importante a lo que escuchas. En verso 21 dice, reciban la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Y cuando estamos hablando de que nuestras almas sean salvas, por lo general hablamos de que ser condenados o salvos, cielo o el infierno, la luz o la oscuridad, pero Santiago entendía que había mucho más que esto. Si el cielo no solamente es un destino, sino también es en quién nos estamos convirtiendo en el proceso, y nuestras almas como hijos de Jesús, seguidores de Jesús, estamos en un camino que se bifurca. De hecho, en Santiago 1 dice que si nosotros dudamos mientras estamos creyendo, habrá una división en nuestras almas, había una estabilidad en nuestras almas, que tenemos la palabra en griego dice que tenemos dos almas. Lo que ocurre a ti y a mí en la vida cuando escogemos darle la prioridad a otras cosas en lugar de Dios, que se llama idolatría, o preocuparnos por las cosas, es que nuestra alma está dividida. Podemos tener dos almas en nuestro interior, y esto causa que haya una inestabilidad, porque debemos estar anclados y mantenidos por esta libertad. Y David dice que tiene un corazón sin divisiones, que su corazón está completamente cedido a Él. Pero cuando nuestra alma es dividida, nos hacemos más débiles, y lo que el enemigo quiere hacer es dividir nuestra alma, quiere debilitarnos. Eso es la parte más fuerte, debe ser cuando está tratando de poner un restaurante de Taco Bell cerca en el parque de Yellowstone. Si todos ganan, no, defiende tu puesto, mantén tu alma sin divisiones, no solamente escuchando las opiniones, la cultura, tus amigos, sino anclando tu vida en Dios. Así es como tú permanece tu alma a salvo. Es lo que una traducción dice, que tienes que darle la bienvenida a tu palabra. No solamente es escuchar la palabra, darle la bienvenida a la palabra, darle una prioridad por encima de las demás, de otras voces. Subirle el volumen a la voz de Dios, y esto te va a ayudar. Estas dos cosas que están hablando de estas malas conductas, de esta maldad, estos hábitos que son pecaminosos, y porque no podemos servir a Dios si nos estamos dando la prioridad que nos está separando de Dios. Entonces podemos dejar a un lado esa inmundicia y la maldad. Esto nos va a dar fortaleza para quitarnos estas ropas inmundas. Es como la cera de nuestros oídos. Estas son las cosas a las que está haciendo la referencia, que dejemos a un lado estas inmundicia y esta maldad. Esto es algo que es algo feo, que es algo sucio. Debes de quitarte de ahí. Si has estado acampando, tienes que quitarte esa ropa. Y si tú tienes demasiada cera en tu vida, no puedes escuchar correctamente. Tienes que limpiarte esto. Y la palabra de Dios te ayuda a hacerlo. Para que puedas escuchar, qué escuchas, cómo lo escuchas, y finalmente cómo escuchas. No solamente sean oidores de la palabra, sino lleven la práctica. Sí, porque esto no va a engañar a tu alma, y entonces vas a partir tu alma una vez más. Estás debilitándote en tu interior, te estás engañando. Al diablo no le importa que entraste a la iglesia hoy, que escuchaste este mensaje en tu máquina de ejercicio, sino mientras no hagas nada al respecto. Él quiere que tú lo escuches. Está bien, escuché una palabra con bastante ánimo. Bueno, ¿qué sigue? Sí, Él quiere que nosotros escuchemos todo, pero Él quiere que tengas esta información espiritual y no la pongas en práctica. Esto te va a llevar a una inoculidad, sí, una pequeña vacuna, y esto no te va a avanzar. Tienes un poquito de espiritualidad, un poquito de religión, eso, no lo pongas en práctica. Y sí, en mi diario, ¿cómo lo voy a poner en práctica? De otra manera, estaremos engañándonos a nosotros mismos. Debemos ponernos en guardia. Aquellas cosas que evitan que lo pongamos en práctica. Debemos
ponerlo en acción. Ah, sí, lo voy a hacer. Y luego llega otro pensamiento y luego no hacemos nada al respecto. Y mientras cerramos esto, ojalá que regresen en las siguientes 6 semanas a hacer algo tan poderoso. Pueden descargar su diario en freshlife.church, Cult of the Wild. Pero ¿dónde viene esta sabiduría? ¿Pero dónde recibió toda esta sabiduría? Todo esto lo recibió de la manera más difícil, a través de un amargo remordimiento, porque la Biblia nos dice que Santiago, el medio hermano de Jesús, él no creía. Marcos 3, verso 21, dice, cuando Jesús estaba vivo, sus familias, incluyendo a Santiago, no creyeron en él. Dice, porque decían, está fuera de sí. En Juan capítulo 7, algunos de los hermanos de Jesús se empezaron a burlar. ¿Cuándo vas a ir a Judea para que tus seguidores vean todos tus milagros? Tú no puedes ser famoso si tú te escondes. Muéstrate al mundo. Porque aún sus hermanos no lo creían. Él pasó su vida burlándose de Jesús, no creyendo en él, y luego Jesús murió. En 1 Corintios 15:7 dice, luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y esto me tocó esta semana, aún antes de que fuera a los discípulos, él se le apareció a Jacobo, Santiago. Imagínense el remordimiento, porque Jesús estuvo ahí frente a él todos esos años. Él pasó más de 30 años. Él podía haber seguido siguiendo a él y él perdió esta oportunidad. Y fuera de este remordimiento vino una gran sabiduría en retrospectiva. Y lo que esto nos llama es que a menudo lo vemos que lo traemos en el parte frontal. No debemos de perder todos estos años. Tenemos que defender nuestra posición. Y Dios quiere estar dentro de nuestras almas. Y déjenme cerrar con esto. Si dices, yo no tengo la fortaleza para mantener mi posición, para defender mi puesto, necesitas esta fortaleza y es no la tuya propia. Viene de Jesús. Porque en Hebreos dice, nosotros podemos correr nuestra carrera con perseverancia, que es la misma palabra hupomoné, porque Jesús soportó la cruz, que es la misma palabra huponé. Nosotros podemos perseverar porque Él soportó la cruz, porque en el momento más difícil, cuando todos nos habían dado la espalda y nos hubieran abandonado, Jesús soportó la cruz. Él pudo defender su puesto y lo hizo por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál gozo? El gozo de reconectarnos a ti y a mí con el Padre, así que nuestro gozo está enlazado con su gozo. Nosotros podemos tener fuerza hoy porque Él tuvo fuerza en ese día en el nombre de Jesús. Y Padre, estamos agradecidos por lo que tu Hijo encaró por nosotros. Y yo oro por cada uno de nosotros, que podamos tomar esa decisión de desarrollar estas actas en nuestro interior, que yo y mi casa serviremos a hacer, que pongamos estas fronteras en nuestro interior, donde hay este salvajismo espiritual. Y podemos estar asombrados y podemos entrar en esa aventura de toda nuestra vida. Y que esto va a llegarnos hasta la vida eterna. Y si ese eres tú, y si quieres decir, yo quiero esto en este momento, lo que presidente Wilson, quiero crear esta legislatura, puedes levantar tu mano delante de Dios y decir, quiero que haya este salvajismo en mi interior, lo quiero recibir. Gracias Jesús, gracias Jesús. Pueden bajar sus manos y ahora quiero hacer una oración. Padre, ayúdanos a ver las áreas donde estamos siendo engañados. Ayúdanos a ver las áreas donde estamos divididos y no unidos por ti. Ayúdanos a ver aquellas áreas donde hemos coleccionado toda esta información, pero no lo hemos puesto en práctica, donde no podemos despojarnos de estas ropas viejas. Y oro por aquellos que están heridos.
Estoy sintiendo que hay gente que está viéndolo en Facebook y Dios está tratando de hablarte una palabra hoy. Tú estás herido y tú no sabes por qué esto está ocurriendo, pero yo te reto a que creas para que tú puedas ser perfecto, para que puedas ser completo, que puedas tener gozo. Así que Dios, danos gracias para ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para la ira. Y si tú estás viendo este mensaje y tú nunca has tomado esa decisión de darle tu vida a Jesús, hoy es el día, este es el momento. Voy a hacer una oración. Y si tú nunca has entrado en esa llamado de Jesús, dilo, repítelo en tu corazón y di: querido Dios, sé que soy un pecador. No me puedo corregir a mí mismo, pero yo creo que tú puedes. Por favor, entra en mi corazón. Por la cruz he sido perdonado. Y por la resurrección soy hecho nuevo. Rindo mi alma a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Cada persona que ha tomado esa decisión.